Listo. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla. Inge, tú me avisas si la puedes, si la arrancas a grabar ahorita o ya. Les cuento, para los que no me conocen, porque no todos los he implementado, mi nombre es Liliana Delgado, trabajo en el área de implementación de Axel desde hace ya casi 10 años, soy contadora pública y en esta ocasión entonces voy a hablarles sobre el tema de la nómina electrónica, en especial sobre las prestaciones sociales consolidadas que debemos pues tener presente para a diciembre 31. Listo, perfecto. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a hablar sobre el tema de las prestaciones sociales, en especial nos vamos a enfocar a todo el tema de las prestaciones sociales consolidadas y el tema más álgido que tenemos en todo este proceso, que es el de las vacaciones. Entonces, primero quiero contarles que pues ustedes saben y que el documento soporte de pago de nómina electrónica es precisamente un documento que me permite soportar los costos y gastos de la empresa. O sea que hay que partir de eso, hay que dejar claro que el documento soporte no es un volante de nómina, que es que la DIAN le va a medir los ingresos al trabajador con ese documento soporte, no. El documento soporte es un documento para las empresas y están enmarcados dentro del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que es el que tiene todo el tema de la facturación electrónica. Recuerden que facturación electrónica no es solamente la factura, sino que el ecosistema digital y todos los documentos que hasta el momento tenemos. Habiéndoles dicho eso, voy a abrirles aquí una hoja en Excel, como para que veamos de manera práctica cuáles son las principales dudas en todo este proceso. Lo primero es que la DIAN nos ha enmarcado como en dos grupos. Entonces, están los grupos de los que están obligados a llevar contabilidad y están los grupos de los no obligados a llevar contabilidad. Entonces, los que estamos obligados a llevar contabilidad, todo el tema normativo lo vamos a enmarcar en el artículo 59, perdón, estos días he hablado tanto que estoy como ya. Bueno, entonces, lo vamos a enmarcar en el artículo 59 y en el artículo 105 del Estatuto Tributario. Es lo primero que debemos tener en cuenta. En ese orden de ideas, los que estamos obligados a llevar contabilidad, llevamos nuestra contabilidad bajo el principio, que es el principio de devengo. ¿Y qué es el principio de devengo? Pues es lo que nosotros conocíamos antes como como causación. Bueno, entonces la DIAN ha emitido una serie de conceptos y ha emitido una serie de oficios en donde nos dice, mira, ya estamos claros en que tú estás obligado a llevar contabilidad. En ese orden de ideas, yo necesito que al 31 de diciembre, entonces me emitas y me presentes en tu documento soporte de pago de nómina electrónica la consolidación de las cesantías, la consolidación pues de las primas que ya pues se liquidan en diciembre, no hay lío, de los intereses y la consolidación de las vacaciones. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a leer, porque aquí nosotros les vamos a entregar desde la parte normativa, oigan, nosotros venimos como en una campaña ya hace más de un año larguito, como en un proceso de empoderamiento del contador, y la idea es que ustedes no solamente se queden con lo que les den los capacitadores, y más en este tema que uno tiene una opinión y el otro tiene otra. Entonces, nosotros les vamos a dar el marco normativo para que ustedes pues vayan y busquen a la fuente y digan, es que Liliana lo que me dijo allá en los 40 minutos sí era verdad. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia es que lean el marco normativo y que lean un concepto unificado que les vamos a enviar. Retomando. Entonces, cuando hablamos de cesantías e intereses, los que tienen el módulo de nómina, y obviamente aquí los usuarios de data, los que no tienen el módulo de nómina, lo que deben hacer es consolidar las cesantías y los intereses a diciembre 31. O sea, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Ya lo voy a hacer yo en el sistema. Debemos crear los documentos, por ejemplo, aquí se crea el documento LC, que es el documento de liquidación de cesantías. Esto se me bloqueó. En mi momento. Bueno, entonces les decía que deben crear un documento, que es el documento LC de liquidación de cesantías, y deben crear un documento, que es el documento de liquidación de intereses. Para el caso de las primas se crea un documento LP, que es la liquidación de primas como tal. Y en el caso de las vacaciones vamos a crear desde el módulo contable un documento que se puede llamar CO, que va a ser la consolidación
de las vacaciones. Ojo, no son vacaciones compensadas, son vacaciones consolidadas. Lo digo es porque en varias capacitaciones he escuchado que dicen la palabra compensar. No, unas vacaciones consolidadas y compensadas son dos temas totalmente diferentes. ¿Listo? Espero que hasta aquí les haya quedado este punto. Primera conclusión, a diciembre 31, independiente de que no se haya cancelado, deben liquidar las cesantías, deben liquidar los intereses y deben hacer la consolidación de las vacaciones independiente de que la persona no las haya disfrutado. ¿Cuál es mi marco normativo para decirles esto? Entonces les voy a mostrar tres. Lo primero que nos dice la DIAN, y es que todo este marco del que vamos a hablar está dentro de la resolución 13, ¿cierto? El cual dice que no modifica o interviene en la regulación de los conceptos que hacen parte de una relación laboral. ¿Por qué la DIAN quiso aclarar esto? Porque muchos creen que es que el documento de soporte de pago de nómina electrónica es el volante de nómina, y no, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, el primero que vamos a leer es este. El segundo, porque yo sé que ustedes pueden ser contadores de distintos proveedores tecnológicos y entonces algunos, porque me ha pasado, no, es que las vacaciones, la persona no salió, entonces no las vamos a liquidar. Ojo con esto. Existe un concepto del Consejo, de hecho, del Consejo de Estado, en donde básicamente nos dice que se entienden realizadas, aquí estamos hablando del tema de los gastos, que se entienden realizadas en el año o periodo en que se causen. Recuerden que la palabra causación ahora es devengo. Aun cuando no se hayan pagado. Es decir, la DIAN emitió un oficio, el Consejo de Estado nos lo está rectificando y el más importante de todos, ¿cuántos de los contadores, asistentes, analistas, contables que estamos aquí hemos leído el concepto unificado 106? Ese concepto unificado yo le llamo que es como la Biblia de todos los documentos electrónicos. Aquí se los vamos a enviar. Y este concepto unificado es como una recopilación que hizo la DIAN de todo lo que tiene que ver con facturación electrónica, nómina electrónica, documento de soporte y más. Lo que extraje de este documento, perdón si voy hablando muy rápido, pero pues sé que ahorita van a tener dudas, entonces y tenemos una hora. Entonces, de este concepto unificado 106, en la página 152, la DIAN nuevamente nos está diciendo y nos está aclarando el concepto de pago y abono en cuenta. A veces creen, a mí me pasó en algún momento, y es que cuando nos dicen la palabra pago y abono en cuenta nos imaginamos como que les estuviéramos abonando en la cuenta del trabajador. No. Pago o abono en cuenta es ese proceso que nosotros hacemos de registrar contablemente débito, crédito, o sea, estamos abonando a la cuenta, en este caso pues sería el débito. Entonces, le hacen una pregunta en su literal 4.2.4.2, que cuál es la incidencia en el documento de soporte de pago de nómina electrónica sobre los conceptos de pagos y abonos en cuenta. ¿Listo? Entonces, nuevamente nos aclara que al tener el documento soporte de pago de nómina electrónica, la finalidad de soportar los costos y las deducciones, aquí por ningún lado nos están diciendo que es el desprendible de pago, sino que es para soportar los costos y deducciones, pues para el sujeto obligado, me voy a saltar aquí esta partecita, para el sujeto obligado resulta esencial distinguir ante qué tipo de sujeto obligado se está en materia tributaria para entender cómo procede, la realización de los costos, las deducciones e impuestos descontables para el mismo. En conclusión, en este literal dice que así es como se llega a la conclusión de que dicho costo y deducción al estar supeditado, por regla general, para los obligados a llevar contabilidad a aquellos valores devengados contablemente en el periodo, en virtud del artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario, debe incluirse en el documento electrónico que funge hoy como soporte para procedencia. Es decir, tenemos tres, lo de la DIAN, el concepto unificado y el Consejo de Estado que nos está diciendo sí hay que hacer. Dos apreciaciones, vamos ya a hacerlo acá en el sistema, para los que tienen el módulo de nómina. Ustedes saben que nosotros estamos avalados por la UGPP, yo siempre muestro como con mucho orgullo mi módulo de nómina, porque Lex y Lore, que han sido como los líderes de este proyecto, y en algún momento estuvimos todos, pues han hecho un gran trabajo, y en sí pues el equipo de desarrollo, ¿no? Ahora sí, estimados clientes de Datax, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos nosotros ya tener en cuenta respecto a los parámetros?
Lo primero es que por contabilidad general, aquí lo voy a hacer Liliana, más despacio, señor. ¿pueden ir haciendo preguntas o al final tú cómo lo vas a manejar? ¿Será que ya desde esta parte teórica hacemos preguntas y luego paso a la parte técnica en el sistema? Si alguien tiene, o sea, a mí me parece que sí, porque de pronto pueden haber inquietudes. Yo, de hecho, Liliana, tengo una, y Listo. es, y es ¿qué pasa? Como nosotros lo estamos haciendo todo de nómina electrónica, y seguramente esto también le va a surgir a muchos clientes. ¿Me escuchas bien, Liliana? Yo lo escucho un poco entrecortado, pero no sé si es mi señal porque, claro, desde ayer ha estado perverso. Ya. Eh, es la fuente del señor Gustavo. Ah, bueno, listo, gracias, señor. Ah, caramba. Bueno, entonces más bien la escribo en el chat la pregunta, Liliana, para que quede claro. Bueno, Ah, bueno, pues listo. Listo, bueno, entonces, para los clientes de Axel, yo voy a ir haciendo paso a paso, ¿listo? Entonces, lo primero es que ustedes van a crear en el módulo contable, ustedes saben que ya es nuestro módulo azul, en el módulo contable, por la opción de catálogos, por uno catálogos, 8 tipos de documentos y consecutivos. Aquí vamos a crear, pues ustedes saben que nuestra tecla amiga es la F2, le vamos a dar el centro de utilidad, en el documento vamos a crear el documento CO, lo que ustedes tengan allá, ¿no? Porque a veces utilizan este CO en otro, entonces lo importante es que ustedes identifiquen cuál va a ser su comprobante de consolidación, ¿vale? Entonces el comprobante de consolidación lo asocian al módulo de otros documentos, lo van a asociar al folder o comprobante asociado, que es el 05 de nómina, y lo guardamos. Ese es el paso más sencillo y es el que vemos como de primero cuando se realizan los procesos de implementación. Entonces, yo voy a salirme de aquí, ahí les voy a dejar un momento la pantalla para el que quiera tomar como sus pantallazos y lo tengan allí. ¿Listo? Entonces, primer paso, crear el CO, que es el comprobante de consolidación. El segundo paso, ya nos vamos a ir al módulo de administración de nómina y aquí sí súper atentos porque voy a explicarles como los parámetros que el sistema va a leer. En cuanto a tema procedimental, después de haber creado ese documento, es necesario y es obligatorio que las personas ya hayan liquidado los intereses y las cesantías por acá. ¿Cómo se liquidan los intereses y las cesantías? Ustedes conocen que previamente pues, se crea el documento, ¿cierto? Por 2 transacciones y 1 documentos de nómina. Por aquí entonces vamos a crear ese documento que va a ser el documento de liquidación de cesantías y el documento de liquidación de de intereses, perdón. Deben tener previamente creado la LC, que es el documento de liquidación de cesantías, y la LI, que es el documento de liquidación de intereses. Eso sí, tiene que estar previamente. Con las primas no hay lío, reitero, porque las primas ya tuvieron que haberse liquidado, porque teníamos plazo para pagarlas hasta el 20 de diciembre. En ese orden de ideas, 3 documentos ya liquidados. Por eso les decía que las cesantías y los intereses no tienen como tanto rollo, porque finalmente los intereses se pagan el 31 de enero y las cesantías se pagan el 14 de febrero, o sea que contablemente sí o sí debe quedar ese documento. Pero ¿qué pasa con las vacaciones? Con las vacaciones, como uno no sabe cuándo va a salir la persona, entonces se diseñó un nuevo módulo y ese módulo lo van a encontrar por la opción 3 informes. Entonces ya los que tienen el módulo de nómina, ¿cómo vamos a liquidar las vacaciones consolidadas? Por 3 informes, luego por 9 consolidación de prestaciones sociales, luego vamos a la opción A, generar consolidación, entonces 3, 9A. Vamos a llamar la empresa con F2, el centro de utilidad, el periodo, el mes que sería en diciembre, el tipo de nómina, entonces aquí sería la nómina, en este caso de esta empresa sería la nómina mensual. Le voy a dar Enter para que me tome todos los centros de costos, Enter para que me tomen todos los grupos de empleados y el sistema me realiza esta pregunta de si deseo ejecutar el proceso. Entonces, antes de darle que sí, voy a explicarles qué significa esto de incluir ajustes. Ustedes bien saben que a nosotros la DIAN como casa de software y proveedores tecnológicos nos tiene corriendo y es apenas normal porque Colombia está haciendo como su proceso de transición en todo este ecosistema digital. Pero, ¿qué pasa?
con las vacaciones hay algo bien particular, y es que las vacaciones, cuando ustedes las vayan a liquidar, por ejemplo, Liliana sale a vacaciones el 15 de mayo, cuando me vayan a liquidar las vacaciones ahora en el 2023, pues esas vacaciones me las liquidan con el último salario, porque es lo que menciona el Código Sustantivo de Trabajo, o sea, la reglamentación laboral. Pero como nosotros vamos a hacer la consolidación a diciembre 31 del 2022, pues este te tiene que leer el salario a diciembre 31 del 2022. Entonces aquí vienen dos apreciaciones. Esperamos más adelante habilitar este botón de incluir ajustes, que lo que va a hacer es como revisar lo que se provisionó cada mes y a diciembre 31 me va a bajar el saldo real. Actualmente no está, pero quiero que sepan para qué es. Y lo segundo, que al liquidar las vacaciones, sí o sí, en el contrato, debemos tener el salario anterior. O sea, por uno catálogos, C contratos, ahí en el campo donde dice salario base, debe estar el salario anterior, porque, o sea, el salario que tenían a diciembre 31, porque ese es el salario con el que el sistema va a realizar todo el proceso. ¿Listo? Entonces, dos apreciaciones súper importantes para que tomen ahí apuntes. Incluir los ajustes más adelante y salario el que tenía el trabajador a diciembre 31. Aquí él me hace una pregunta, que si deseo ejecutar el proceso, le vamos a decir que sí. Y él lo que me dice es, mira, ya terminé el proceso de consolidación de prestaciones sociales, revisa la información del resultado, ¿sí? Porque él aquí me va a generar un listado con todos los trabajadores, revisa que está ok, y luego de que lo revises que esté ok, necesito que le asignes un documento. Ustedes saben que en Datax, cuando se va a contabilizar, él siempre me pide, bueno, vamos a pasar la interfase, porque nómina todavía no está en línea y no queremos que esté realmente. Pero uno lo que tiene que hacer es asignar un documento para que se vaya a contabilidad. En ese orden de ideas, entonces, el sistema me generó aquí ya el documento de consolidación. Datax se ha destacado siempre porque es muy fácil y es como muy intuitivo, ¿no? Entonces aquí miren que ya lo generó. Está la primera pestaña que es documentos, la segunda pestaña que es donde están los empleados, listo, donde están todos los empleados, y acá está el movimiento como para que ustedes revisen qué les liquidó. Ayer hablábamos con el ingeniero Lex Steiner y yo pues montaba una base de datos y en esa base de datos no habían liquidado ni cesantías ni vacaciones. Entonces, al momento de consolidar, pues aquí me aparecía por cada persona 3 registros. Me aparecían las primas, no, me aparecían las cesantías, intereses y las vacaciones. Recuerden, sí o sí, los intereses y las cesantías tienen que estar ya liquidados con previo anterior a esto, a diciembre, y aquí solamente les debería aparecer vacaciones. Entonces, ¿qué hice? Seleccioné, entré por la ruta, para los que se van uniendo, porque ahí estoy escuchando que hay nuevos, entran por la ruta 39A, dan todos los datos aquí, me pregunta que si genero el documento, le digo que sí y reviso que esté bien. Entonces, ese sería como el paso número 2, realmente. Ahora, el paso número 3, ¿cuál es? Listo, yo ya sé que está bien, que está correcto ese proceso. Entonces, me ubico en el documento y le voy a dar aquí en el chulito, en este chulito que está al lado del Excel, le voy a decir que asigne el número del documento. ¿Listo? Recuerden, me ubiqué en el documento y luego me fui con el mouse acá al número del documento. Selecciono la clase de comprobante o folder, que en este caso pues sería el folder 05 de nómina y prestaciones. El número de folder en este caso es el 01, pero ustedes pueden tener allá. ¿Qué hacemos nosotros en nómina o qué instrucción le damos al usuario? Que utilicen el folder 0501 la primera quincena, en el folder 0502 la segunda quincena, en el folder 0503 las provisiones o apropiación de prestaciones sociales, o sea que este vendría siendo como el folder 0504, en donde va a quedar la consolidación de las vacaciones. ¿Listo? Entonces ya dimos el folder, el número del folder, y ahora seleccionamos el documento, que en este caso sería el documento CO, el de comprobante de consolidación que ya previamente lo he creado, y voy a darle aquí en consecutivo número 1. Y ya, le voy a dar Enter. Recuerden que nuestro software siempre avanza con Enter, 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 se regresa con escape y consulta con F2. Son nuestras teclas como básicas, las que uno debería tener allá, pegaditas. Entonces ya le vamos a dar a aceptar y ahí ya quedó el proceso. Entonces, paso número 1, creamos el documento de consolidación. Yo sí soy en las capacitaciones, los que ya han estado conmigo saben que yo les insisto y insisto. Bueno, entonces creamos el documento de consolidación por contabilidad. Luego venimos a nómina por la opción 39A, revisamos y generamos el documento
Y el siguiente paso es contabilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este proceso de contabilización? Entonces nos salimos de aquí y para contabilizar nuevamente vamos a la ruta 39, pero aquí ya sería la ruta 39C, que es contabilizar consolidaciones. Yo quiero saber si hasta aquí me siguen. Como no pueden hablar y no pueden abrir todo el micrófono, entonces porfa me dejan ahí en el chat un número 1 si estoy siendo clara o un número 2 si algún proceso no está siendo claro pues para revisar y si nos tenemos que regresar. Entonces, hay una pregunta ahí en el chat, Liliana. Listo. De la señora Tatiana Henao. Tatiana. Listo, entonces voy a dar, antes de contabilizar, recuerden que nos quedamos en el contabilizar y voy a explicarles aquí. Tatiana, ¿qué pasa en las nóminas siguientes cuando se disfruten las vacaciones? ¿Se reporta solo la diferencia o se hacen doble con el pago en efectivo? Esa pregunta es buenísima. Termino aquí el proceso de contabilización y la respondo con algo que la DIAN nos emitió. Listo. Buenos días, Almacén Maxi Gafas dice que ingresé a la capacitación en el momento y qué documento se había hecho por contabilidad. Almacén Maxi Gafas, el único proceso que se hace por contabilidad es crear el documento por Uno Catálogos 8, lo creas por allá, Uno Catálogos 8 tipo de documentos y creas un documento CO. Ese es el único proceso que hicimos en contabilidad. ¿Listo? Bueno, recuerden, ya hicimos el proceso de consolidación por 39A. Ahora vamos a contabilizar por 39C, que es contabilizar las consolidaciones. Aquí nuevamente me pide la empresa, el centro de utilidad, el pedido, la fecha de liquidación ya me la trae. Y aquí, como toda contabilización en DATEX, pues necesita una equivalencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es, le vamos a dar aquí en estas tuerquitas o en esta herramienta, y estas tuerquitas, solamente le estoy haciendo clic allí, es para definir el concepto. Nosotros vamos a utilizar un concepto que es el 023, que es el concepto de vacaciones. Luego me pregunta la clase. Hasta los que tenemos en este momento a diciembre 31, la clase va a ser C de consolidación. Ya luego, supongamos, si Dios nos presta la vida en diciembre 31 del 2023, pues ya vamos a hacer otro tipo de ajustes con todo este proceso, pero recuerden, al 31 de diciembre del 2022 le vamos a dar C, que es consolidación. En centro de utilidad le vamos a dar Enter para que tome todos. En grupo de empleados le vamos a dar Enter para que tome todos. En centro de costo, eso ya define usted como en sus parámetros, pero usualmente en un centro de costo también lo dejan ver. Ahora definamos qué cuentas van a utilizar y aquí ya es de cada usuario. Por ejemplo, cuando salió todo el tema de normas internacionales, yo dejé de utilizar las cuentas 26 porque hay por allá creo que es la 26, es una sección de la NIF en donde nos dice que las provisiones ya no existen, básicamente son muy limitadas. Corrijo, las provisiones son muy reducidas, entonces yo dije, no, pues cambiemos todo lo que teníamos en la 26 como para darle estructura al PUC y pasé todo a la 25, pero yo aún así tengo una cuenta de 25 que es para provisiones. Entonces, en ese orden de ideas, voy a hacerles aquí, yo soy más visual, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo que ver qué me están indicando. Cuando nosotros hacemos la apropiación o la provisión mes a mes, el sistema me va a pedir una cuenta del gasto o del costo, voy a dejar aquí 57, ¿qué le hago aquí? 5, rayita 7, miremos a ver. Listo, dejémoslo así. 5, 7, que es costo, y esto usualmente va al débito. Y en la 25 de provisiones, recuerden, esta es de provisión, pues esto va al crédito. Entonces, cuando nosotros vamos a consolidar, pues el sistema tiene que hacer el efecto contrario, que sería debitar esta 25 de provisión y acreditar la 25 de pago o la 25 de consolidación, que esta va a ser crédito. Entonces, lo que el sistema me está preguntando aquí es este proceso, ¿qué cuentas vas a utilizar? Entonces yo voy a darle aquí, en cuenta de débito, con F2, 25, miren lo que les decía, yo siempre creé una que sea para causación y otra para pago, como para controlar el sistema que está haciendo. Entonces aquí en vacaciones voy a debitar la que se llama causación mensual de vacaciones y voy a acreditar la cuenta 25, que sería la de vacaciones consolidadas. Entonces ahí les dejo para que si quieren tomarle una fotico. Liliana,
Señor. Hay unas preguntitas ahí en el chat por si las queréis ir respondiendo. Listo, ya Yo- termino aquí y damos paso a don Gus. Bueno, gracias. Gracias a usted. Listo, entonces ¿desea guardar estos datos? Sí. Y ya, así de simple quedó entonces nuestra equivalencia. Nosotros, pues recuerden que nosotros siempre pensamos como en hacerlo todo más sencillo, ¿no? Entonces ya quedó aquí el documento, quedó la equivalencia y lo único que tengo que hacer entonces es darle aquí en el chulito que dice pues que el documento no está válido para este proceso, o sea, hay que imprimirlo por contabilidad, pero ya lo contabilizo. Es decir, me voy con el documento, lo contabilizo y ya quedó. ¿Cómo valido entonces que esté bien? Pues vamos aquí al módulo contable, vengo por aquí por esta lupa, voy a decirle que me muestre el documento de consolidación 1 y ya le voy a dar F2 y aquí efectivamente entonces me hace el débito de la 25 y me lleva el crédito de las vacaciones consolidadas. Que tengo que, que tengo que retirar el documento. Recuerden que en Datax, cuando los documentos pasan a través de interfaz, lo primero que tenemos que hacer es borrar el folder, abrirlo, porque el folder cuando pasa por interfaz queda con una X. Entonces me equivoqué, algo quedó errado, me faltó alguien. Entonces lo que hacemos es, a través de mantenimiento, por la ruta 623, se apertura el documento. Esto no es tanto como de nómina electrónica, porque estos son como los procesos que siempre hemos hecho para eliminar la interfaz. Entonces abrimos el folder, que es el de nómina y prestaciones, lo eliminamos por 22X. 22X es el módulo que me elimina como las interfaces. Y ya elimino todo. Y cuando elimino aquí, pues ya puedo hacer el retiro del documento de la contabilización de consolidados y el retiro acá en nómina. Ahorita les voy a hacer un resumen para que revisen los apuntes. Y acá en nómina, pues el documento se elimina por dónde. Esto ya es algo que nosotros conocemos. Los documentos se eliminan por donde los hemos generado. Entonces, por 39A, vamos a decirle que me ubico aquí en el registro. Y al ubicarme en el registro, pues ya lo borro con esta X. Listo. Y proceso de eliminación concluido. Entonces, para los que apenas están llegando, vamos a hacer 2 minutos de repaso y nos vamos a las preguntas. Entonces, primer paso, vamos a ir a contabilidad por la ruta 1.8. Ahorita Lore me preguntaba por acá en el interno por qué por contabilidad, pues porque esa fue como la instrucción. Realmente ese documento va a ser más contable que de afectación de nómina. Entonces, más para cumplir con un requisito de la parte fiscal. ¿Listo? Entonces vamos a crear el documento por la ruta 1.8. Voy a mostrarles aquí nuevamente el comprobante de consolidación que va a ir a otros documentos. Paso número 1. Paso número 2. Vamos al módulo de nómina por la ruta 39A, genero el documento de consolidación y le asigno el documento que se asigna desde esa ruta. Paso número 3, contabilizo por la ruta 39C. Recuerden que cuando estén en esta ruta 39C deben ir aquí a las tuerquitas para poder definir las cuentas contables que va a emitir la consolidación. Entonces miren que son 3 pasos súper simples. Vamos a tener una previa a estos pasos y es, primero deben ya haber liquidado a diciembre 31 las primas, los intereses y las cesantías. Ya tienen que haberlo hecho para que el sistema solamente genere la consolidación como tal de las vacaciones. Entonces voy a darles paso aquí a las preguntas. Ok, aquí hay una pregunta que me hacía, voy a dejarles de compartir para que nos veamos bien. Hay una pregunta que me hacía Tatiana y es, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya nosotros hayamos liquidado las vacaciones? ¿Qué va a pasar después? Recuerden que la norma nos habla de algo como muy puntual y es, mira, pues nosotros estamos cerrando el año 2022. En ese orden de ideas, la consolidación que vamos a hacer solamente va a ser de enero a diciembre del año 2022. Y si la persona sale después, o sea, si la persona sale en mayo, pues entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es enviar solamente la diferencia. La DIAN ha aclarado a través de un concepto, igual Axel y más adelante con el ingeniero Lexteiner les vamos a programar una reunión, una capacitación como la que hicimos hoy para aclararles ese tema porque eso va a tener como un manejo, digamos que especial, porque si yo ya liquidé a diciembre 31 del 2022 y envié la consolidación,
Cuando se liquide a través del módulo de nómina, pues el módulo de nómina te va a liquidar todo con base en el tiempo que uno le diga que va a salir el trabajador y demás. Entonces, el sistema lo que va a hacer es, esto ya lo que enviaste y esto es lo que liquidaste en mayo con el salario de mayo, o sea que vas a tener una diferencia. En ese orden de ideas solamente se debería reportar la diferencia de las vacaciones. Para responderle ahí a Tatiana. Voy a leer otra pregunta. Wow, dice, wow, o sea, sí, solamente se deben liquidar los del periodo 22. Ajá, compensadas y consolidadas. Bueno, esta pregunta me parece interesante. La diferencia entre vacaciones consolidadas y compensadas, digamos que estamos hablando como de dos conceptos diferentes. Ya esto es parte del anexo técnico. La DIAN tiene algo dentro de su estructura del anexo técnico y es que cuando se reporta, Ingelex, no sé si quieres ampliar aquí lo que voy a decir. Cuando se reportan las vacaciones, el concepto como tal, hay algo que se llama vacaciones comunes y hay algo que se llama vacaciones compensadas. Esto ya es como la manera en que la persona los va a disfrutar. Entonces, lo comunes es porque tú vas a salir tu tiempo y compensadas es porque, mira, yo tengo 15 días, tengo derecho por ley a 15 días de vacaciones, pero la norma me dice sí o sí, yo tengo que salir 8 días a disfrutar. El resto de días, que son 7, creo, sí son 7, pues yo los podría trabajar, pero sí o sí tengo que salir un tiempo. Entonces, lo que vas a hacer es eso, te pagan tus días de vacaciones y fuera de eso te pagan tus días porque los estás trabajando. Y el concepto de consolidación que nosotros estamos hablando hoy es más el proceso. Consolidar es el proceso que nosotros estamos haciendo a diciembre 31 para poder transmitir a la DIAN y decirles que por concepto de vacaciones se debe tanto. Y este tema de la consolidación tiene una incidencia fiscal, olvidé mencionarlo al principio, y es que la DIAN cuando se envía o se presenta la declaración de renta y nosotros enviamos un concepto por pasivo y está en el estatuto tributario, dice, para que ese pasivo sea cierto, debes tenerle en cabeza de un tercero y debe tener un documento con fecha y ciencia cierta de cuándo pues, se debería pagar. En este caso, entonces, consolidamos para tener el tercero y decir, mire, es que a Alex Steiner Fernández se le deben 5 millones de vacaciones. Es básicamente por eso desde la parte normativa. Listo. Bueno, sí, como lo dices, la ley es así cuando se aplica una vacación real. ¿Qué es una vacación real? Pido mis vacaciones y le digo a la empresa, medio tiempo voy de ese periodo, voy a disfrutarlo y el otro tiempo quiero que me lo pague, compensado. Eso es en la parte real y operativa. Ahora vamos a este concepto. En este concepto estamos diciendo que todo lo relacionado a la parte de consolidación se genera como un valor y este valor, de acuerdo a lo que nos entregaron los proveedores tecnológicos, porque nosotros nos basamos a lo que nos digan los proveedores, que a su vez son los que hablan con la DIAN, nos dicen, si usted va a presentar un consolidado, entréguenlo como que si fueran vacaciones compensadas. Mira que no hay vacaciones normales. Entonces las vacaciones compensadas en la estructura técnica manejan unos datos básicos. ¿Qué son los datos básicos? Dígame, ¿cuántos días son y cuál es el costo de esos días? Significa que no estaríamos enviando un valor de vacaciones normales, porque pueden ser independientes en el proceso. ¿Listo? ¿Queda claro o ampliamos un poco más? Que nos confirmen porfa en el chat con uno se quedó claro o dos si necesitamos aclarar. Mientras, gracias Inge, tú siempre tan amable. Voy a darle una respuesta aquí a Globo Ventas. ¿Quiere saber si la liquidación de las cesantías e intereses me afecta algo para hacer la consolidación o si el orden no interfiere? Realmente sí se debe hacer en orden. O sea, primero ustedes deben haber liquidado sus cesantías, luego sus intereses y luego hacer el proceso de consolidación de vacaciones. El objetivo de esto es que cuando vayan a consolidar, no les aparezca en la consolidación primas, cesantías, intereses, porque eso ya lo debieron hacer previamente. Dice Clara Villarreal, las vacaciones para un empleado se vence su periodo anual en marzo. Para consolidar en el año 2022, esas vacaciones se consolidan solo con la información del año 2022 y la diferencia de los 3 meses hasta marzo se consolida al momento de pagarla. Creo que con este ejercicio vamos a aclarar ya, porque eso ya le dimos respuesta arriba, pero hagámoslo nuevamente. Sí. A diciembre 31 vamos a liquidar solamente con pues el salario de diciembre 31, valga la redundancia. Y ya cuando esa persona salga en marzo, pues se enviaría en ese momento la diferencia entre lo que se consolidó y la diferencia entre lo que se va a pagar.
Andrea dice, buen día, este proceso es lo general, pero ¿cómo hacemos en mi empresa que tengo dos casos? Se van vacaciones en abril anticipadas. Estas quedaron reconocidas ya en nómina electrónica en ese mes. ¿Cómo hago para que los trabajadores que siguen en el 2023 y de lo que pague anticipado era gasto del 2023? Bueno, ahí es lo mismo, o sea, cuando tú ya vayas a liquidar las vacaciones, pues no vas a tener el valor total. Y esa pregunta, gracias, esto lo hizo Andrea. Gracias, señora Andrea, porque recuerden que la DIAN siempre nos habla de pago o abono en cuenta o lo que se dé primero. Entonces, en el caso de doña Andrea, por ejemplo, como ella apenas va a consolidar, ahorita todos realmente vamos a enviar consolidadas ahorita el 31 de diciembre del 2022, pero ella ya había enviado liquidación de vacaciones en abril del 2022, según lo que ella me dice. ¿A ella qué se le dio primero? ¿El pago en abono, el abono en cuenta o el pago? A ella se le dio primero el pago. Entonces, en ese orden de ideas, pues a diciembre 31 del 2022, si la señora Andrea va a consolidar y el sistema lee que ya no tiene que consolidar, porque es que ya se le adelantaron las vacaciones del 2023, pues ella no va a tener que enviar valor y el sistema lo único que va a hacer es enviarle, en caso de que existiera el momento de consolidar, el sistema leyera dentro de su contrato que tienen días por pagar, pues le va a enviar la conciliación solamente de esos días pendientes. Es esa la explicación. Algo muy importante, compañeros, y es que nosotros debemos validar muy bien las fechas del contrato, porque el sistema que va a leer siempre la fecha del contrato, así como me va a leer el salario que tengo allá en el contrato, es decir, en el campo donde dice salario base tiene que estar el salario de diciembre 31 del 2022, él siempre va a ir a buscar esa fecha ya que tenemos en el contrato que es tan importante, en la que dice cuál fue el último periodo, la última fecha que se le pagó vacaciones. Liliana, Sí, señora. ¿me escuchan ahí? Cambié de micrófono. Sí, le escucho perfecto. A ver, con base en lo que estás diciendo, quiero aclararles a todos nuestros clientes lo siguiente. Es que, digamos que una de las premisas que tenemos en el aplicativo, el módulo de nómina, todo es automático, nada puede ser manual. Fundamental lo que está diciendo Liliana, porque las fechas deben sí o sí estar muy bien revisaditas y deben estar aplicadas tal cual, porque fecha o contrato que tenga sus fechas malas, pues va a ser liquidaciones erróneas. ¿Por qué estoy, digamos, como haciendo esta aclaración? Porque muchas de las llamadas que entran a la compañía es que no liquido bien, que el software no está haciendo bien el tema de las prestaciones, que no está haciendo bien la liquidación de los consolidados, y resulta que aprovecho este momento para aclarar algo. Nosotros fuimos avalados por la UGPP en el módulo de nómina en el año 2016. Y el aval de la UGPP no se da simplemente porque nosotros presentamos el módulo y ya, no. La UGPP siempre manda archivos de pruebas con más de 125.000 registros, donde nosotros, con base en las resoluciones que ellos emanan, nos toca hacer todo tipo de liquidaciones, primas, vacaciones, cesantías, planillas, y eso se los mandamos a la UGPP y la UGPP revisa si se ajusta a lo que ellos piden en la resolución y están acordes a esas liquidaciones, dan el aval. Tanto así que nosotros, eso se hace cada año y cada año la UGPP saca resolución y manda esas pruebas. Hoy por hoy tenemos el aval del 2022 también. Entonces, les pido el favor que cada que haya ese tipo de situaciones de diferencia, revisen los acumulados, revisen las bases y revisen algo que a veces se les escapa, que son las agrupaciones, porque a veces en las agrupaciones no tienen todos los conceptos colocados allí, y entonces eso hace que de pronto se presenten diferencias. Esa era la apreciación que quería hacer, Liliana. Muchas gracias. Bueno, hay unas preguntas buenísimas, hay unas preguntas muy buenas. Vamos a darle aquí, ya las saqué en Excel, porque la idea es enviarles esto. No sé si no está quedando la grabación. Entonces, esta pregunta dice, buen día, yo causo mensual. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo, gracias. Nos dicen, buen día, yo causo mensualmente la provisión de vacaciones contra la cuenta 25. ¿Debo borrar esta provisión? ¿Eso me duplica la información? No, no le duplica. No le duplica, puede dejar las mismas cuentas, pues si va a utilizar las dos, digamos que el sistema sí va a hacer un débito y un crédito y el efecto sería cero, o sea, que no tienen que borrar. Si usted ya viene manejando una cuenta, recuerden que la contabilidad
no son, y al momento de presentar la información no son cuentas, realmente es más como el concepto, que claramente nosotros necesitamos un PUC para poder hacer los procesos bien, es cierto, pero no tienes que borrar nada, no tienes que borrar nada, porque finalmente, creo que también es una mujer, finalmente a la DIAN o al proceso de la DIAN lo que se va a enviar es desde nómina electrónica el documento de consolidación, pero no tienes que borrar nada. Esta pregunta que hizo Adriana Quijano me encanta y es una de las dudas y preguntas más frecuentes porque esta semana hubo una charla, no sé si estuvieron por YouTube y la gente salió supremamente enredada. Porque dice Adriana Quijano que si se envía la DIAN las vacaciones consolidadas. Había entendido que debían ver las vacaciones devengadas durante todo el año, que será el valor a descontar en renta. Entonces, primero aquí hay que aclarar algo. Quiero saber por dónde va la señora Adriana, y es que nosotros, como estamos obligados a llevar contabilidad, algunos han dicho que se deben enviar mes a mes las provisiones en nómina electrónica. Y luego nos salen con el tema de la consolidación. Cuando nosotros hablamos de mes a mes de las provisiones, ese proceso la DIAN lo tiene contemplado. Es más, la DIAN ni siquiera, la DIAN ni siquiera ha aclarado, la DIAN ni siquiera ha aclarado de si son las prestaciones, las provisiones mensuales o las consolidadas a diciembre, pero digamos que por temas como de practicidad y lo que vimos más acercado a la realidad fue hacerlo a diciembre, así lo están haciendo la mayoría de los proveedores tecnológicos. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo mes a mes? Resulta que Adriana tuvo en enero un salario de 1.600.000, en febrero tuvo un salario de 1.900.000 y en abril, en febrero y en octubre tuvo un salario de 1.900.000. La norma legal de las vacaciones es que siempre vas a liquidar con el último salario. Entonces, la recomendación, y esto es muy personal, esto no lo dice Datax, esto es Liliana como contadora, ¿qué criterio tiene? No enviar eso mensual, no enviar, sino que a diciembre 31 consolidar. ¿Qué es consolidar? Pues de enero a diciembre de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, ¿cuánto le debo a Adriana Quijano? Eso es consolidar. Entonces vamos a consolidar en cabeza de tercero de Adriana Quijano y voy a enviar ese valor de vacaciones que le debo a Adriana del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022. Eso significa consolidar. ¿Listo? Esta pregunta ahorita la hacemos porque es como más enredadita. Bueno, y aquí esta pregunta me parece chévere. ¿Qué pasa con esos empleados que tienen más de un periodo de vacaciones? Buenísima. Al consolidar, solamente se debería enviar de enero a diciembre 31 del 2022 porque es el valor que nosotros nos vamos a tomar para costos y deducciones. Si usted le debe del 2020, si le debe del 2021, ese gasto ya no sería deducible en este periodo. Es básicamente lo que deben tener en cuenta. Entonces, resuelta la de Adri, por aquí Mayra Cetina también, Mayra es la de vidrios por metro, nos decía lo de esta pregunta, entonces ya quedó allí como lista esto. Ahora nos pregunta, aquí vamos a analizarla entre todos. Tengo la inquietud al momento de liquidar las vacaciones en disfrute de mayo del 2023. Contablemente me queda cargado doblemente el valor a pagar o se debe manejar tres cuentas. Una de provisión mensual, 2 consolidado a diciembre y 3 al momento de liquidar. No. Yo creería, porque esta pregunta la verdad no lo he analizado, analicémoslo aquí, es primero, si yo voy a enviar, entonces mes a mes, voy a hacer la provisión de enero, por ejemplo. Entonces la provisión de enero lo que va a darme es una cuenta del gasto al débito con una cuenta al débito con una cuenta por pagar. Entonces yo utilizamos la 25, que va a ser la de provisión. Esta 25. Discúlpame, es que se te fue un momentico como la señal y no nos puedes repetir desde enero. Ajá, listo. Vale, listo. gracias. Gracias. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros vamos a hacer la provisión, pues la provisión quedaría 51 al débito contra la cuenta por pagar. Contra la cuenta por pagar. O sea que sí sería el crédito a la 25. Ahora que nosotros vamos a consolidar, pues el sistema al consolidar lo que va a hacer es debitar esta cuenta y vamos a hacer el crédito a la cuenta 25 por pagar, que sería como las 25 consolidadas. Cuando ya liquidemos, pues el sistema solamente va a liquidar como la diferencia que va a hacer aquí el sistema. Entonces, porque como ya tenés, por ejemplo, 200.000 pesos que es del 2023 hasta mayo, de enero hasta mayo, entonces el sistema lo que va a hacer nuevamente es debitar de esta 25 los 200.000 pesos que tenemos de adicional
y llevar contra una cuenta por pagar, que sería esta cuenta, los 25.000. No va a quedar doble, ¿por qué? Porque el sistema no va a pasar lo que ya es consolidado a diciembre 31 del 2022. Esa sería como la explicación. Dice Eli, Doña Astrid, como Doña Astrid es súper juiciosa. Cordial saludo a una empresa, presentó la nómina electrónica de diciembre del 2022 y se le quedó por fuera las vacaciones. ¿Debe corregir o hacer nota de ajuste en diciembre o esperar al mes siguiente? Caramba, buenísima esa pregunta. Recuerden que la nómina electrónica, así como tiene el documento soporte de pago de nómina electrónica, tiene una nota de ajuste. Pero esas notas de ajuste respetan unas fechas. Entonces, si usted se dio cuenta, estamos en el 2023 y vamos a enviar la nómina de diciembre. Si usted se dio cuenta del error hasta el lunes 16 de enero, que es la fecha máxima de envío, si usted se dio cuenta de eso, puede hacer la nota de ajuste y corregir y enviar todo, si se dio cuenta de eso. Si usted no se dio cuenta de eso, pues debería hacerlo en el mes siguiente, corrigiendo la nómina de diciembre. Yo aquí tengo una precisión también muy personal. Y es que, hombre, si vos te diste cuenta por allá del error después de renta, no tenés nada que hacer, porque ya presentaste la renta, ya tienes soportes, y a mí me parecería riesgoso, esto es concepto personal, no lo dice Datax, de que se corrija algo por allá tan lejos después de presentar la renta. Pero si usted se dio cuenta, por ejemplo, ahorita en enero de ese error, yo lo corregiría, haría una nota de ajuste con diciembre para que el sistema me tome todo, el salario, las primas, cesantías, intereses y vacaciones. Esa sería la manera correcta. Nos pregunta Eli Contabilidad CLO, Cali. Buen día. Para aquellas empresas que no manejan módulo de nómina y nuestro proveedor tecnológico de Factory, de HK, no sé si de HK, donde se maneja la nómina individual, donde se maneja, ven que se me fue la pregunta. ¿Por qué se me fue la pregunta? Ya. Buen día. Para aquellas empresas que no manejan módulo de nómina y nuestro operador tecnológico, donde se maneja la nómina individual, ¿cómo es el manejo de las vacaciones consolidadas? Y en especial el renglón de... No, eso sí tendría que preguntárselo al su proveedor tecnológico. Y no sé si puedo dar aquí como... Don Gus, ¿puedo dar como una observación de lo que he escuchado en nuestro proveedor? Sí, claro, porque definitivamente es así. Cuando los clientes no tienen módulo de nómina, pues sí les toca, para poderle enviar a la DIAN la información, usar el web service de cada proveedor tecnológico. Pero entonces ya esas preguntas son directamente a ellos. Exacto, ya son del proveedor tecnológico como tal, pero por ejemplo lo que yo he visto con Facturarte, que es como el proveedor más económico, es como el más común y el más económico independiente, ellos están pidiendo crear un concepto que se llame vacaciones consolidadas, y en la observación le están poniendo como, mira, se paga de enero a diciembre del 2022 y en forma de pago utilizan la forma de pago que ustedes manejan, si la ZZ, si en efectivo, si por transferencia o por bono. Liliana, seguramente si le hacen la pregunta a The Factory, ellos también tienen ya su respuesta, porque nosotros yo sobre todo me he puesto la tarea de tener y revisar muchos proveedores tecnológicos, y uno de los proveedores tecnológicos más organizados en temas de norma es The Factory, de los más organizados. Ahora bien, no estoy diciendo con ello que los demás sean malos o se salgan del contexto fiscal, ni más faltaba. Simplemente que es tema de orden, ¿no? Porque nosotros tenemos desde el año 2018, desde 2020 creo, un proveedor tecnológico que se llama Taxa, que la verdad me ha sorprendido muchísimo, muy organizados también, tiene gente muy metida en el tema fiscal y compite muy bien ahí con el tema de precios, y nos ha ido excelente en todos los temas de documentos electrónicos. Perfecto. Pero definitivamente, retomando la pregunta, es al PT al que hay que preguntarle cómo manejarla en el web service, sea el PT que sea. Listo, don Gus. No sé. Aquí nos pregunta Andrea, y yo creo que esta pregunta es más para el INGELEX. Andrea, nos pregunta Andrea que cómo hace el sistema para reportar la dotación. Les voy a contar
que han recomendado y como desde la parte cuando yo no tengo un programa como Datax que es tan completo que me ha tocado hacer, es como en el documento del devengo, o sea, hacerle como el pago de la dotación y el devengo de la dotación como para que en la DIAN quede que le pague la dotación a esa persona porque es obligatorio hacerlo. De hecho, ayer hablábamos con don Gustavo y si quieren ampliar un poquito en ese tema de las dotaciones, les voy a leer. Recuerden, para los que se van uniendo, los que están, pues no alcanzaron desde el inicio, nosotros tenemos como una Biblia de todo el proceso de facturación electrónica y es el, ya les voy a decir aquí que ayer hablamos con ellos de esto, sobre el tema de la dotación. Para que amplíen el tema, pueden referirse al numeral 4.2, busquémoslo aquí, es el 4.2.2.1, que habla precisamente de eso, del documento soporte, de cómo se reportan los bonos los pagos por alimentación, hospedaje, dotación y otros. Básicamente la DIAN dice, tienes que reportarlo. Yo no te estoy diciendo que no, tienes que reportarlo y esa fue la conclusión. Entonces ahora el tema es cómo se reporta en el sistema. Ya, Ingelex, te doy la palabra, o Lore, no sé si está por ahí. Claro, no, básicamente es como los demás conceptos de nómina, indicarle que su clase es de tipo votación. Cuando él toma ese valor y comienza a preparar el documento, en el documento ya de acuerdo a la estructura técnica de cada proveedor tecnológico, porque cada uno, digamos, maneja su forma de diseñar el archivo, pues le va a colocar los parámetros para el envío o cargue de la información a su web service y posteriormente envío hacia el proveedor como DIAN. Básicamente sería eso. Hay un dato requerido que básicamente es el costo de la transacción, porque la dotación se convierte en un costo como cualquier otro dato. En teoría no sería un valor de pago, entonces se recomienda que se arme un documento separado al volante de nómina, porque eso no es un valor que le voy a pagar a mi empleado. Entonces, como no se lo voy a pagar a mi empleado, se nos requiere que por favor todo el tema de dotación armen un documento separado. Y ese documento separado, el sistema va a absorber esa información y la va a pasar a nómina electrónica, que es diferente. Por aquí, ¿me escuchan? Sí, señor. Por aquí me hacen una pregunta y me dice que si la dotación a los empleados sí o sí se debe reportar en nómina electrónica, ¿qué pasa si lo hago por contabilidad? Pues si lo hace por contabilidad, sencillamente no se va a enviar en el documento electrónico de nómina. No, espérame porque por aquí yo encontré un documento y dice, por principios de interacción, si está en contabilidad debe reportarse en nómina electrónica. Si no, ese pago no lo puedes deducir de costos o gastos. Entonces, claro, ¿y por qué esta apreciación que me parece que es válida? Porque ¿cómo se soporta todo lo de dotación? A través de documento electrónico, a través de una factura electrónica. Entonces ahí se puede establecer fácilmente si el pago existió o no y si la dotación se entregó o no. Ahora bien, resulta que a veces las empresas pueden decir, vea, yo no reporté la dotación en el año. ¿Qué puedo hacer? ¿La puedo hacer ahorita, al final, o no? Pues técnicamente ustedes saben que todo es posible. Si hablamos desde el punto de vista regulatorio, pues tiene riesgos, porque puede que la DIAN diga, venga, yo voy a hacer una revisión a eso, ¿cierto? Hay otra opción, y la manejamos en el DATAX, que es reemplazar esas nóminas en las cuales se entregó la dotación y volverlas a transmitir, que me parecería a mí sería lo más favorable. Aunque vuelvo y repito, ¿no? Técnicamente es posible hacerla al final. Listo. Ingeniero Les, yo tengo una pregunta. Qué pena. Claro. Ingeniero, yo puedo hacer una nota de ajuste. Un ejemplo, yo hice una nómina e hice una nota de ajuste y revisé y vi que la nota de ajuste me quedó con inconsistencias. ¿Yo puedo enviar una nota de ajuste sobre una nota de ajuste? Pues valga la redundancia. Pues la verdad yo prefiero generar una anulación al documento como nota de anulación, dejar todo en limpio, revisar mi nómina y luego sí hacer el envío de mi nómina como tal. Muchas gracias. Listo. Y ya con esta, gracias. Y ya con esta pregunta terminamos porque íbamos hasta las 9. Entonces, creo que esta pregunta no la hizo doña Clara. Y es qué pasa con las nóminas electrónicas que a la fecha por diferentes motivos no se ha podido enviar. Miren, yo les voy a ser muy sincera en esto. La norma es clara.
y la norma es como que tienes que enviar, después de que se haya habilitado y haya hecho todo el proceso, al mes siguiente tenías que empezar a enviar la nómina electrónica y si no te sancionaban. Se supone que este año van a empezar las sanciones, pero aquí nos encontramos como en una disyuntiva y es, si yo no envío las nóminas electrónicas no voy a tener costos y gastos, que es como el principal objetivo de la nómina, y si la envío tarde, pues yo voy a tener la posibilidad de que me sancionen. Si estuviera en mi criterio profesional, yo la enviaría. Hace mucho, yo tengo digamos que es forma de mi personalidad, que las cosas tienen que quedar sí o sí, si no, no las hago. Y me decía alguien, hombre, es mejor hecho que perfecto. O sea, vamos a estar como en el riesgo de algo, pero yo las enviaría para no perder ese costo y ese gasto y la enviaría ahorita, antes del 16 de enero, que es el plazo máximo. Porfa, apunten por allá, no sé, solamente el tiempo para enviar los documentos, sea la nómina electrónica, lo que preguntaba ahorita Lore, saben que Lore es fuerte en el tema de nómina, con la nota de ajuste, y lo que nos decía el Steiner sobre la nota de eliminación, siempre tenés los 10 primeros días hábiles, no tenés más tiempo. Si te diste cuenta del error el 20 de enero, no hagas, porque ahí ya te va a quedar extemporal. Es como mi observación, yo ya por temas de tiempo pues debo abandonarlos. Don Gus, no sé si se quiere despedir. Muchas gracias a todos los que estuvieron en este proceso, ha sido un placer. Y nada, pues, esperamos que les haya servido y hayan pues como aclarado un par de dudas. ¿Listo? Liliana, no, para agradecerte el espacio, la charla me pareció muy importante. Creo que la vamos a tener que repetir, Liliana. De pronto más tardecito yo te comento porque por aquí me han escrito de que se han quedado gente por fuera. Para todos los que estuvieron en esta charla, pues les vamos a enviar, o en la página vamos a colocar el video para que lo puedan descargar sin inconveniente. Les agradecemos mucho su asistencia y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Gracias, Lili. Bueno, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Charla, feliz día excelente y muchas capacitación. Gracias. Excelente capacitación, felicitaciones a todos los organizadores y la conferencista. Gracias a Con ustedes, gusto, un hasta abracito. Uy, sí, súper pila, doctora Liliana, muchas gracias. De verdad que yo no uso el programa, pero tienes una interpretación de las normas chéveres. De verdad que muchas gracias. Me despejaste muchas dudas hoy. Ojalá te animes a comprarlo, Datax es súper Sí, chévere. eso Ya que estoy lo viendo, menciona, me estoy por animando. favor, ya que lo menciona, que a mí me aparece aquí desconocido, quiero comentarles datitos. Con Liliana tenemos todo el año programado para charlas. Entonces los invito a que estén pendientes de nuestra página web y de los chats que los muchachos de soporte envían, porque vamos a dar charlas de este tipo y muy referentes a la norma. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un feliz día, hasta luego. Éxito. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias Hasta luego, muchas gracias. a usted, muy formal, por la asistencia. Hasta luego, muchísimas gracias. Con mucho gusto.